González, presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada en la fracción parlamentaria del Partido Morena. Gracias por enlazarte con nosotros para entablar esta conversación, no por una opinión de libertad. Al contrario, Eric, muchas gracias y agradecida por la participación en tu programa y pues buenas tardes a todos y pues a tus órdenes y a la orden de todos. ¿Cómo has vivido esta cuarentena? Estamos en un momento crítico. En Guanajuato ascienden los casos de contagio y ascienden las defunciones. Es uno de los estados que podríamos decir no se puede presumir que va a regresar a la normalidad inmediatamente, que no puede reactivar su economía, sus actividades no esenciales de forma inmediata, como pasa en otras partes que son escasas en la República Mexicana. ¿Cuál es tu lectura hasta el día de hoy de esta cuarentena, de esta crisis pandémica por la infección COVID-19? ¿Cuál es el escenario de Guanajuato hoy? Pues, Eric, como bien comentas, es una situación no solo que atañe al estado de Guanajuato, es una situación a nivel nacional y a nivel mundial. Y la situación que decías, que no podemos regresar de manera inmediata a las actividades, bueno, pues hay varias razones. Una de ellas es que llevamos un desfase, creo que aproximadamente 2 semanas, a la situación que vive la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces Guanajuato llevamos por ahí un retraso. Hemos visto cómo han anunciado ya las medidas a nivel federal. Me preguntabas también cómo he vivido esta cuarentena. Yo creo que, pues igual que todos y cada uno de los ciudadanos de este estado y de este país, con el ya muy famoso quédate en casa, sí estamos en casa, pero estamos realizando todas las actividades cotidianas y quehaceres de nuestro trabajo legislativo y bueno, pues también a todos aquellos trabajos que traemos de representación y de atender a nuestra gente y pues las particularidades de cada uno de nosotros como ciudadanos, porque somos ciudadanos como cualquiera de los guanajuatenses, ¿no? Y también un momento de mucha reflexión, te puedo decir, porque como legisladora, ¿qué estamos haciendo, no? En las leyes en nuestro estado, ¿qué estamos aportando para poder apoyar a nuestra gente? Y a veces un poquito de frustración porque pues tu trabajo y esas aportaciones no hay un consenso para que puedan salir adelante. Ahora, es un panorama, como te decía, un panorama nacional. Si estamos hablando, decías, estamos Guanajuato en fase 3, prácticamente un foco rojo de esta cuarentena para nuestro estado, donde tenemos cifras que las mismas autoridades nos están proporcionando en casos de contagios confirmados, casi 1,500 casos. Hablamos de arriba de 120 defunciones, las que tiene el estado de Guanajuato. Y bueno, pues es una situación complicada para todos, complicada para los ciudadanos, complicada para las mismas autoridades, complicada para el sistema de salud, y pues donde debe de haber una coordinación conjunta para atender a todas aquellas personas que han sido afectadas por esta enfermedad. Y más aún, la cifra también que nosotros estamos viendo, que la infección es en mayor grado en los hombres. Se hablan de cifras del un 66% respecto a las mujeres, y nuestros adultos mayores, que hay que cuidarlos, sí, porque de acuerdo también al rango de edades que se manejan, el mayor número de contagios está en nuestros adultos mayores, que van de edades de tales como estatales. Pues creo que ha sido una forma de poder mitigar A ver, la enfermedad. hubo se cortó de pronto. Me estás diciendo de las edades de contagio. Sí, te comentaba que pues las edades que tenemos de contagio donde más se ha estado dando
de acuerdo a las Ajá. estadísticas que han presentado las autoridades, son edad de arriba de 60 años, nuestros adultos mayores, ¿sí? Que sin duda pues hay que cuidarlos. Te decía que es muy complicada la situación con una enfermedad que no hay una vacuna, no hay una cura como tal. Entonces, las medidas que se han implementado tanto por autoridades estatales y federales, pues son para mitigar esta curva de contagios, ¿no? Entonces, como ciudadanos, pues lo que tenemos que hacer es acatar estas medidas en lo mayor de lo posible, porque también entendemos que es muy, muy complicado el que te encierres en tu casa para aquellas Oye, personas que tienen... pero la curva no se está aplanando en el país, está ascendiendo los números de contagios y entonces, ¿qué podríamos pensar con estos pronunciamientos de venir gradualmente reactivando la economía, de sí implementar medidas para regresar a las actividades no esenciales? Pero estamos en un momento verdaderamente donde la cuarentena, el resguardo en casa debería ser aún más riguroso, con mayor compromiso de parte de la sociedad, y vemos un relajamiento social. ¿Es que las autoridades ya no pueden soportar este paro económico? Mira, Eric, sin duda es una situación muy complicada. Sin duda, el tema de la salud es prioritario, sí, es un tema prioritario donde debemos de cuidar la salud, pero como tú bien lo mencionas, la parte económica está afectando de manera sin precedentes esta actividad. Entonces, como bien mencionas, ese relajamiento de la gente, fíjate que eh, la pregunta cuando iniciabas, ¿cómo la he vivido? ¿Cómo la hemos vivido? Realmente es una situación muy difícil para aquellas personas que tienen una actividad económica, un comercio, tienen sus pequeños restaurantes, el mantener cerrado tu negocio, el que tengas que cumplir con todas las obligaciones, el que tengas que pagar sueldos, el que tengas y más que una cuarentena, creo que vamos ya en la segunda, son ya más de 2 meses de confinamiento, sin duda una situación muy difícil, tanto para las autoridades como para nosotros como ciudadanos. Y ese relajamiento social del cual hablas, creo yo va más enfocado ya también a la misma desesperación de las personas por regresar a las actividades diarias por la necesidad, efectivamente, la necesidad económica. Mira, yo he escuchado personas que han dicho, pues prefiero, se oye muy, no quiero decir algo que se malinterprete, pero el tema de familias que ya no tengan un sustento económico, que no tengan, viven al día, que no tengan que llevar a sus hogares, pues es un tema muy complicado. Y ese relajamiento, pues es la necesidad de la misma gente de tener esa parte económica del que llevar a la mesa en sus hogares. Pero vendrá a repercutir entonces en una crisis que Mira, se había tratado de evitar, pero por lo mismo de ahorita la insostenibilidad de estas medidas, hablo por favor, Santi. se va a acabar esto en la terminación de una grave crisis. Y ahorita comentabas que la curva no se ha aplanado. Precisamente yo escuchaba en la noche madrugada analistas que están refiriéndose a todo este tema y con datos estadísticos. Efectivamente no hay una curva que ya esté totalmente plana, pero lo que es el ascenso que llevaba, ese ascenso ya hay una relajación en el ascenso, se ha mantenido. Entonces, de acuerdo a los expertos en los temas, hacen la referencia de que en una semana, gradualmente,
gradualmente, no como uno quisiera que fuese un descenso rápido, gradualmente irá en descenso, ¿sí? Efectivamente, mira, con el semáforo que se manejó ya, que se está manejando a nivel federal, hay un número de ciudades donde ya hay una apertura gradual de la actividad económica. Aquí vemos que, te decía, la misma necesidad de la gente, pues ha empezado a salir. Pero fíjate que sí, en la mayoría de las personas hay esa conciencia de la sana distancia, de cumplir con los requisitos mínimos que te están pidiendo o que nos están solicitando de las áreas de salud, que son 5 medidas básicas, como es el lavado de manos, tener una higiene mucho más, más Pero ha habido una falta específico ahí. de claridad en la estrategia de la comunicación, ¿no crees? De parte de las autoridades, porque mucha parte de la población no cree que exista verdaderamente esta pandemia y no frenan sus actividades cotidianas, al tiempo que hemos visto y registrado verdaderamente lugares públicos abarrotados de la población, sin acatar estas medidas. Fíjate, Eric, que son los menos, ¿sí? Porque yo te puedo decir que dentro de esa cuarentena sí he salido en lo personal, como especies de recorridos. Te puedo decir que estuvimos o ¿Y te hemos parece que la recorrido por ahí mayoría algunas de veces la Guanajuato población capital. ha sido responsable? Sí, la mayoría de la población ha sido responsable. Era hacia donde iba mi comentario. Y los lugares que mencionas de repente llenos abarrotados, mira, son los mínimos. Desafortunadamente damos mucha más a veces promoción a esa parte negativa, pero en sí la gran mayoría de los negocios, sobre todo los centros históricos de nuestros municipios, están hasta acordonados, están cerrados, ¿sí? Y vemos a lo mejor ese relajamiento en comunidades, porque también he visitado comunidades, pero no es ese gran número de gente que confluye en lugares, sino que tienen que hacer sus actividades diarias. Pero sí yo he visto de manera personal que esas actividades realizan con las medidas precautorias que están al alcance de las personas. Y también en la conciencia, Eric, de que a no salir cuando tiene que ir a comprar comida para sus hijos, o sea, en ese sentido, digo, yo me pongo del lado de una mamá de familia, pues que hay actividades que no puedes dejar, tienes que salir a la tiendita o tienes que, si tu hijo presenta algún resfriado o algo, tienes que ir a buscar el medicamento, pero esas actividades yo sí he visto que han sido, la gente sí se ha cuidado, ¿sí? Ahorita en este periodo, ya con el anuncio del semáforo, siento yo, y es más natural, que por el mismo encierro que hemos tenido y que la mayoría de la gente ha tenido, es que se te olvide y caigas en ese relajamiento. Es lo que tenemos que prever que no suceda, ¿sí? Porque va a ser muy difícil el poder coordinar efectivamente que empiece una apertura gradual de los negocios y tener la conciencia de los dueños de los negocios y de nosotros como clientes de no llenar los lugares como tú mencionabas, ¿sí? De tomar esas medidas, si es un pequeño restaurante con una capacidad de 20, que busquen cómo tener 10 con sus medidas precautorias, o sea, aquí tiene que ser un trabajo conjunto de autoridad, de sociedad, de los dueños de negocios, de los dueños de las empresas, un tema sin duda complicado, y de nosotros o comensales o como le llamemos dependiendo del negocio.
Bien, Mari Carmen, vamos a una breve pausa, si me permites, y regresamos contigo para continuar conversando sobre la reactivación económica que vendrá aquí en el estado de Guanajuato como caso particular. Volvemos. Adelante, gracias.